Muy queridos hermanos, contextualizo y explico la palabra del domingo 21 del tiempo ordinario. La primera lectura está tomada del libro de Josué, capítulo 24, versículos 1 a 18. Todos sabemos que Moisés, quien era el encargado de conducir el pueblo de Israel hacia la tierra prometida, muere en el monte Nebo antes de entrar a esta tierra. No puede cumplir esta misión. Pero él tenía un asistente que se llamaba Josué, que era hijo de Nun, a quien el Señor confía esta misión con las siguientes palabras: Moisés, mi siervo, ha muerto. Ahora levántate y pasa el Jordán con todo este pueblo para ir al país que yo voy a darte. Y así comienza el libro de Josué, que entre otras cosas es un libro bastante polémico porque habla de muchas guerras emprendidas en el nombre del Señor, de violencia, ejecuciones en masa, decenas de reyes y pueblos vencidos, expulsados de sus tierras para dar paso a los israelitas que venían de Egipto. Esta es la historia de la conquista de la tierra prometida, que fue escrita muchos siglos después de que sucedieron los hechos, y por tanto refieren acontecimientos que también la arqueología los confirma, pero no puede ser considerado entonces un texto de historia como entendemos la historia en sentido moderno, sino más bien una interpretación teológica de lo que sucedió. Israel se ha convertido ya en un pueblo sedentario y recuerda la manera como lo ha logrado, a pesar de ser el más pequeño y débil de los pueblos. Toma posesión de una tierra que no es suya y atribuye esta empresa no a su propia fuerza o a su propia habilidad o astucia, sino a la benevolencia de Dios. El texto de hoy toma la última parte del libro de Josué, cuando él está también para morir, y pronuncia un discurso y dice lo siguiente: yo ya soy viejo y de edad avanzada. Ustedes han visto cómo ha tratado el Señor su Dios a todos esos pueblos ante ustedes. El Señor su Dios es quien peleó por ustedes. No menciona ninguna de sus gloriosas batallas ni se jacta de victorias, sino solo recuerda lo que el Señor ha hecho por Israel. Y antes de terminar su misión, pone a la gente ante una decisión. Tienen que elegir. Josué quiere que el pueblo declare abiertamente a qué Dios tiene intención de servir. Más tarde, a la edad de 110 años, sereno entonces, Josué cerrará sus ojos en el monte de Efraín. Así como Moisés muere en el monte Nebo, también Josué muere en el monte de Efraín, es decir, mueren en un monte, en sentido bíblico, mueren en la presencia del Señor. En aquellos días, Josué reunió a las tribus de Israel en Siquem. Convocó a los ancianos de Israel, a los jefes de familia, a los jueces y escribas, y se presentaron ante el Señor. Josué habló al pueblo diciendo: y si no están dispuestos a servir al Señor, elijan hoy a quién quieren servir: a los dioses que sirvieron sus padres al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuyo país habitan, que yo y mi familia serviremos al Señor. El pueblo respondió: lejos de nosotros abandonar al Señor para ir a servir a otros dioses. Porque el Señor nuestro Dios es quien nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la esclavitud de Egipto, quien hizo ante nuestros ojos aquellos grandes prodigios. Nos guardó en todo nuestro peregrinar y entre todos los pueblos que atravesamos. Por eso también nosotros serviremos al Señor. Él es nuestro Dios. Sorprende que Josué esté pidiendo esta exigencia de lealtad al Señor,
porque nos parece imposible que el pueblo haya asistido a tantos prodigios que realizó el Señor. Cruzaron el Mar Rojo, comieron el maná, bebieron el agua de la roca, han visto el colapso de los muros de Jericó y finalmente han recibido una tierra que emana leche y miel. Y entonces, ¿por qué ahora están abandonando al Señor? Precisamente porque están habitando en una tierra que emana leche y miel. El pueblo de Israel se ha instalado, se ha acomodado e incluso en la opulencia la gente abandona al Señor. No es nada de extraño en nuestra historia. Nosotros también hemos sido llamados a la existencia por puro amor gratuito de Dios. Hemos sido traídos a este mundo en el que estamos destinados a vivir como peregrinos, llenos de regalos para compartir con nuestros hermanos. Podemos ser seducidos también por las criaturas que encontramos y empezamos a servir a estos dioses que son ídolos, el dinero, el poder, el placer, etc. Y se nos olvida quién nos ha creado y a través de Cristo, el nuevo Moisés, también nos ha liberado de la esclavitud y de la muerte. La respuesta de Israel llega de inmediato. No dudan, lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses. Queremos seguir unidos al que nos ha liberado de Egipto y protegido durante el éxodo en el desierto. Estamos seguros de que de ningún otro Dios vamos a recibir tantas expresiones de amor. La elección de adorar a un Dios, y todos necesitamos de Dios sin lugar a duda, no se profesa de una vez para siempre. Se tendrá que renovar en cada momento, ya que constantemente se presentan dioses que piden ser servidos, ídolos que seducen, engañan y que arruinan a quienes creen en ellos. Solo el Señor Dios de Israel merece plena confianza y nunca nos traiciona. Quien ha recibido la misión de guiar al pueblo también está llamado a proclamar y a ser el primero en proclamar, como lo hizo Josué, con palabras y con la vida, su adhesión al único Dios verdadero. La segunda lectura está tomada de la carta a los Efesios, capítulo 5, versículos 21 a 32. Nos ubicamos dentro de la última parte de la carta, donde se dedica una sección a la manera como se tendrán que comportar y relacionar los miembros de una familia. Porque es que los conflictos, desacuerdos, malentendidos surgen siempre por el hecho de que alguien en la familia se quiere imponer, tratar de dominar, quiere ser servido por los demás. Bien sea el marido por su esposa y viceversa, los niños por los padres, los dueños por los esclavos o incluso entre hermanos. Nuestro texto hace un paralelo entre el matrimonio humano y la unión de Cristo con la iglesia, porque Cristo es cabeza de la iglesia y la ama como a su propio cuerpo, así como sucede entre el marido y la esposa. Y hay una manera de comportarse tanto para la esposa como para el esposo. Veamos primero cómo tendrá que comportarse la esposa. Hermanos, sométanse los unos a los otros en atención a Cristo. Las mujeres deben respetar a los maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, que es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, de la misma manera las mujeres deben respetar en todo a los maridos. Ahora veamos cómo tendrá que comportarse el marido. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para limpiarla con el baño del agua y la palabra y consagrarla para presentar una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, sino santa e irreprochable. Así tienen los maridos que amar a sus mujeres como a su cuerpo. Quien ama a su mujer se ama a sí mismo. Nadie aborrece a su propio cuerpo, más bien lo alimenta y cuida. Así hace Cristo por la iglesia,
por nosotros que somos los miembros de su cuerpo. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Este símbolo es magnífico, y yo lo aplico a Cristo y a la iglesia. Del mismo modo ustedes, ame cada uno a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. El texto se ubica dentro de la mentalidad de la época. El autor recomienda cierta sumisión a las personas más vulnerables, como los esclavos, las esposas, los hijos, pero también hace exhortaciones equilibradas de la otra parte para que, por ejemplo, los padres no irriten a sus hijos, los amos se comporten con sus siervos, dejando todas las amenazas, etc. Pero hay algo que hiera nuestra sensibilidad moderna, y es que las mujeres sean las primeras a quienes se dirige la exhortación de que estén sometidas a los maridos. Y claro, se dice la razón teológica, es porque ellas se someten a sus maridos como la iglesia está sujeta o sumisa a Cristo, que es la cabeza y la fuente de todo el cuerpo. Entonces, su autoridad no tiene nada que ver con el despotismo opresivo, sino que es solo un servicio a la vida. Y el sometimiento de la iglesia a Cristo es la disponibilidad para aceptar sus dones, los frutos de su sacrificio, de su inmolación por amor. El autor hace algunas aplicaciones respecto a las relaciones familiares. Primero recomienda que las casadas respeten al marido como al Señor y que estén sumisas. Esta expresión, que estén sumisas, es un añadido tardío al texto, no está en el texto original, y entonces obedece a una mentalidad de cómo se concebía en el momento, en la cultura, a la mujer como un ser débil que debía estar al cuidado de alguien, y por eso se le pedía sumisión. Por haber ordenado a las mujeres permanecer sujetas a los maridos, a Pablo se le acusa de misoginia. Si se tiene en cuenta la compleja articulación de su pensamiento, realmente Pablo no es el autor de esta carta, sino que es uno de sus discípulos y ha hecho una recomendación ciertamente a las mujeres, pero son mucho más, son 4 veces más las recomendaciones que se hacen a los maridos. Y el texto de hoy presenta el principio innovador al cual siempre hay que volver y sobre el que deben ser regulados los comportamientos recíprocos. Sean sumisos los unos de los otros. ¿Qué quiere decir? Que no hay ningún dominio de los fuertes sobre los débiles, de los ricos sobre los pobres, de los de arriba sobre los de abajo, sino solo el sometimiento, la disposición a servir en atención a Cristo. El mismo Jesús lo dijo: quien entre ustedes quiera llegar a ser grande, que se haga servidor de los hermanos, y quien quiera ser el primero, que se haga sirviente de los demás. Lo mismo que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. He dicho que en la segunda parte está la recomendación a los esposos. Amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Habíamos esperado que también a los maridos se les recordara que sería lo correcto estar sumisos también ellos a sus esposas, pero se utiliza otro verbo. Se utiliza el verbo amar, agapao en griego, que indica los sentimientos y las acciones de aquellos que se olvidan por completo de sí mismos y de sus propios intereses y buscan de manera activa y apasionada solo el bien del otro. Es el amor con el que Jesús nos entregó, nos amó, se entregó totalmente por todos nosotros, renunció a sí mismo
Y este es el amor que se necesita para el matrimonio, el amor de renuncia total a sí mismo. Es la característica de la vida de Dios que es amor. Para practicar el ágape, el esposo debe estar en todo momento y en cada situación al servicio y totalmente sumiso a su propia esposa. El modelo propuesto de amor a los maridos es Cristo, quien amó a la iglesia y se entregó por ella. Con su amor creó una obra maestra. Ha transformado a su esposa purificándola con el agua y con la palabra, y la ha convertido en una mujer espléndida, gloriosa, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, sino santa y irreprochable. Este es el objetivo que en el día de la boda todo esposo cristiano busca alcanzar. De hecho, delante de toda la comunidad declara asumir la responsabilidad de dar testimonio al mundo entero del inmenso e inquebrantable amor de Cristo por su iglesia. El Evangelio está tomado de San Juan, capítulo 6, versículos 60-69. Es un texto conocido como la crisis de Galilea, cuando muchos de los discípulos que habían seguido a Jesús entonces ahora lo abandonan. Es una situación que estaba presente en la iglesia primitiva. Muchas personas abrazaban la fe en Cristo y se unían a la comunidad cristiana, pero después de un tiempo, cuando se daban cuenta lo que implicaba realmente seguir a Jesús, y muy probablemente unido con sufrimientos y persecuciones, entonces simplemente abandonaban la comunidad y tal vez también su fe en el Maestro. Una situación que puede pasar también hoy. Nos enamoramos del Evangelio, pero después de un tiempo se enfría el enamoramiento. Caemos en la rutina, pensamos que todo está en crisis, nos visita el desánimo o nos proponen doctrinas atrayentes desde el punto de vista humano y abandonamos la iglesia o incluso la fe. Estamos ubicados al final del discurso que Jesús pronuncia en la sinagoga de Cafarnaúm. Los judíos lo han buscado porque Él hace milagros y ahora vienen confrontados muy fuertemente o acogen la propuesta de Jesús, que es sabiduría encarnada, pan bajado del cielo, o continúan con las enseñanzas y la sabiduría que da la Torá. Tienen que hacer una elección, o seguir viviendo como se ha vivido hasta el momento, adaptándose a la sabiduría de este mundo, contentándose con el pan material, o quieren dar un salto cualitativo, aceptar el Evangelio de Jesús, que es pan vivo bajado del cielo. El texto comienza así. En aquel tiempo, muchos de los discípulos que lo oyeron comentaban: este discurso es bien duro, ¿quién podrá escucharlo? Notemos que el versículo comienza introduciendo nuevos interlocutores. Ya no son los judíos los que hablan con Jesús, sino los discípulos. Y ellos han seguido al Maestro seguramente en forma equivocada. Buscaban obtener honores, riquezas, poder, etc. Pero el Maestro les propone una sola cosa: donar la vida por amor. Y lo ha significado en la Eucaristía, de la cual ha hablado antes de nuestro texto en este discurso del pan de vida. Jesús dice que hay necesidad de comer su carne. En griego se dice trogo, que significa masticar, asimilar detenidamente. Hay que comer esta carne para poder acoger la vida del Eterno, porque su carne es verdadero alimento y su sangre es verdadera bebida. Jesús ha hablado de su propuesta de vida. No se puede perder nada de este pan, ¿sí? Así lo hacemos en la Eucaristía. No dejamos que ni una sola partícula caiga al piso. La Dei Verbum, un documento del Concilio Vaticano II, también nos invitaba a que no dejáramos caer ni una sola letra, ni una sola palabra del Evangelio por tierra. Es decir, asimilamos todo Jesús.
No queremos perder ningún detalle de su vida. Recordemos que la sangre en el contexto de la Biblia es la vida. Beber la sangre de Cristo significa que uno acoge su propuesta de vida y sabemos que Él la ha donado por amor. Así en la Eucaristía, como el Hijo es uno con el Padre, así nosotros somos uno con Cristo en una única vida. Junto con Cristo nos unimos al Padre. Celebrar la Eucaristía es celebrar esta unión de vida y nada más. El fruto de masticar y de beber es permanecer en Él y Él en nosotros. Hacer una simbiosis de vida y de amor. No es un canibalismo en el cual el uno suprime al otro, no. La celebración de la Eucaristía es sentir aquello que sentía San Pablo. Es que ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. Pero para los discípulos de Jesús esta palabra es muy dura. El lenguaje eucarístico es duro. En griego se dice escleros, duro, como cuando uno se golpea fuertemente contra algo porque inesperadamente chocó violentamente. Eso duele y duele duro. Este lenguaje eucarístico es duro, dicen los discípulos. Ya los judíos habían rechazado esta palabra porque veían en Jesús solamente el hijo del carpintero, no como el hombre realizado. Y ahora los discípulos dicen que el lenguaje es duro porque se trata de asimilar la vida, la persona y la sabiduría que es Jesús. El discurso había estado muy suave hasta cuando Jesús pide a los discípulos una decisión fuerte, como lo hizo Josué con el pueblo de Israel. ¿Qué quieren hacer con su vida? ¿A quién quieren seguir? Recordemos que la multitud lo había querido proclamar rey porque veían los milagros y pensaban que todo se podía resolver con milagros y que la comunidad no tenía que mover ni siquiera un dedo. No, los problemas de la vida no se resuelven con solo milagros. Los discípulos esperaban también favores y seguramente abandonan el camino. Somos nosotros estos discípulos. Muchas veces nos acercamos al Evangelio, que es bellísimo, y pensamos darle la adhesión al Señor cuando hacemos una obra buena, algunas oraciones, una peregrinación, que son cosas buenas, pero que no es todo lo que nos propone Jesús. Él nos invita a ir más allá, a abrazar las bienaventuranzas, y ahí sí que nos golpeamos duro y caemos en crisis, sobre todo cuando nos pide que hay que donar la vida por nuestro hermano, incluso por el que nos ha hecho daño. En vez de la venganza, acudimos a poner la otra mejilla, sobre todo cuando el enemigo necesita de nosotros. Este lenguaje es duro seguramente. Algunos cristianos esperaban de Jesús lo que Él no había prometido y que no daría. Están equivocados. La oración es fundamental en la vida. Sin ella no podemos vivir. Pero no se puede centrar la oración únicamente para pedir o para pensar que vamos a recibir ventajas con respecto a nuestros hermanos, que tendremos prosperidad y que no tendremos dificultades en la vida, que el Señor nos libera de las enfermedades, de los dolores, de las pruebas, o que somos entonces unos privilegiados. No, así no estamos en sintonía con el Evangelio. Veamos ahora cómo Jesús resuelve esta crisis. Jesús, conociendo por dentro que los discípulos murmuraban, les dijo: ¿esto los escandaliza? ¿Qué será cuando vean al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne no vale nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen. Desde el comienzo sabía Jesús quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y añadió: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Se utiliza aquí el mismo verbo que se empleaba para los judíos, murmurar. En griego,
gongitzen, que significa rechazar la propuesta de Jesús. O sea, los discípulos en este momento rechazan seguir a Jesús. Y aparece una afirmación misteriosa. ¿Qué será cuando vean al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? Que puede parafrasearse de la siguiente manera: si ahora que estoy entre ustedes tienen tantos problemas para aceptar mi propuesta, ¿qué será cuando yo haya regresado al Padre? ¿Cómo será eso? Cuando llegue esa hora se les pedirá una fe todavía más pura, desligada de cualquier tipo de verificación, de cualquier visión, de cualquier contacto sensible. Para dejarse llevar de esta fe pura, los discípulos entonces tendrán que abandonar el mundo de la carne y entrar en el mundo del espíritu. Porque el texto dice, la carne no ayuda para nada. Aquellos que quieren entender la propuesta del Evangelio solamente acomodándola a la sabiduría humana. El apóstol Pablo escribe, el hombre puramente natural no acepta lo que procede del Espíritu de Dios porque le parece una locura y tampoco puede entenderlo porque para eso se necesita el criterio espiritual. No debe sorprendernos, por tanto, que el Evangelio no pueda ser aceptado por aquellos que se obstinan en reconciliarlo con el sentido común humano. Pedro habla así en su primera carta a propósito: si el oro debe ser probado pasando por el fuego y es solo cosa pasajera, con mayor razón su fe, que vale mucho más. Esta prueba les merecerá alabanza, honor y gloria el día en que se manifieste Cristo Jesús. Ustedes lo aman sin haberlo visto. Ahora creen en Él sin verlo y ahora se sienten llenos de una alegría inefable y celestial al tener ya ahora eso mismo que pretende la fe, la salvación. Por otra parte, Jesús también sabe cuánto es duro obedecer al Espíritu. Jesús no obedecía órdenes externas venidas del cielo, sino que obedecía a su propia identidad de Hijo de Dios, que es la vida del Espíritu que él había recibido en el bautismo, ese Espíritu que también se dona a nosotros. Escuchar al Hijo de Dios que está dentro de nosotros y que nos pide amar en toda ocasión y circunstancia de la vida es duro. Y Jesús sabe esto. Porque como dice la carta a los Hebreos, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros, sin embargo, él nunca pecó. La diferencia es que él ha seguido el Espíritu y nosotros, en cambio, seguimos otros criterios y nos podemos equivocar. Bien, hay un momento de crisis en los discípulos de Cafarnaún, pero no es algo negativo. Crisis en griego, el verbo griego krinein, significa juzgar, discernir. Entonces, la crisis es un momento de discernimiento para seguir al Señor. Ahora bien, de un momento de crisis se puede salir o derrotado o maduro. Por eso Jesús acude en ayuda del Espíritu. Jesús dice, la carne no beneficia en nada, es el Espíritu. Recordemos que por carne se entiende la naturaleza humana, el hombre con su propia inteligencia, con sus capacidades de discernir, no logra tomar la decisión correcta, porque es el Espíritu el que la sugiere. Para comprender el Evangelio, el corazón tendrá que estar abierto al Espíritu, que es la voz de Dios que hay en nosotros. Así que no nos sorprende que el Evangelio sea rechazado por quien lo quiere hacer coincidir con lo meramente humano. Jesús continúa diciendo, entre ustedes hay algunos que no creen, y se refería al que estaba por entregarlo. Aparece la figura de Judas, que en el Evangelio de Juan es figura del antidiscípulo, que no acepta la propuesta del maestro, quiere continuar con sus propios sueños, sus propios ideales,
y por tanto entrega a Jesús. Quien no acepta el pan ofrecido de Jesús se arruina como persona. Es como un suicidio a su ser humano. Puede tener una vida de suceso y de gloria, pero como hombre se puede destruir. Jesús no está hablando del Judas histórico, sino del Judas que está presente en los discípulos, que invita a tomar decisiones contrarias a las que nos pide Jesús. ¿Cómo salen de la crisis estos discípulos, que al fin y al cabo somos nosotros? Continúa el texto. Desde entonces muchos de sus discípulos lo abandonaron y ya no andaban con él. Así que Jesús dijo a los 12, ¿también ustedes quieren abandonarme? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y reconocemos que tú eres el consagrado de Dios. Muchos, después de entender la propuesta de Jesús, salen corriendo. Esta conclusión un poco amarga ya era de esperarse. Estos discípulos, también presentes en nuestras comunidades, no son malos, no deben ser considerados traidores, solo que son coherentes. Se han dado cuenta de que el maestro les está exigiendo un poco más de lo que se necesita y no son capaces de dar el consentimiento y se retiran. Jesús respeta la libertad, no les obliga a compartir su elección, no les obliga a comer su carne. Tal vez ellos se arrepentirán y volverán a pensar en el ofrecimiento de Jesús. Es más, seguramente revisarán su posición cuando sobre todos y la vida de los hermanos que permanecen con Jesús llevan una vida bella. Cuando quienes se acercan a la Eucaristía todos los días sepan dar un testimonio de vida cristiana auténtico, muchas personas que se han retirado vuelven. ¿Y quién puede acercarse entonces dignamente al banquete eucarístico? ¿Quién puede ser tan arriesgado a comprometerse con Cristo de una manera tan solemne para dar su vida con Él? Si la Eucaristía fuese una recompensa para los justos, ciertamente nadie se atrevería a recibirla. Pero ella es el alimento que se ofrece a los hombres peregrinos en la tierra, a los pecadores, a los débiles, a los cansados, a los necesitados de ayuda. En el relato de la institución de la Eucaristía, San Mateo dice las palabras de Jesús en el momento de la copa. Beban todos de ella porque esta es mi sangre de la alianza que será derramada por todos para el perdón de los pecados. Participamos de la Eucaristía no para celebrar la propia pureza y santidad, sino para obtener de Dios el perdón de los pecados. A quien recibe la comunión no se le exige la perfección moral, sino la disposición del pobre que reconoce la propia indignidad y miseria y se acerca al único que lo puede sanar. Para aquellos que la reciben con esta disposición de fe humilde y sincera, el pan eucarístico se convierte en una medicina, cura enfermedades morales, cualquier herida, vence todo pecado. Jesús mira a los 12 que se quedan con él y les dice, me kaihimeis teletehipagen en griego. ¿No es que entonces ahora ustedes también quieren irse? Claro, Jesús no los está echando, no le está sacando, no. Lo que quiere decirles es, esto ya no se discute, ya ha pasado el diálogo. Ahora queda el espacio para un sí o para un no. El tiempo del noviazgo se concluye, ahora hay que decidir si se celebra el matrimonio o se separan. Jesús quiere que los discípulos tomen conciencia de la decisión que deben tomar. A nombre de todos responde Pedro, que ama a Jesús, aunque no haya comprendido todo, pero está enamorado de la propuesta de Jesús. ¿A quién vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Estos discípulos celebran la Eucaristía dándole la adhesión a Jesús, a pesar de que tengan interrogantes y estén perplejos.
Pedro dice, nosotros hemos creído, hemos confiado en ti, porque sabemos que tú eres el consagrado de Dios. Tú eres totalmente distinto de otra persona y algo que nunca nos imaginábamos. Ahora vemos que tú eres realmente el rostro de Dios. Les deseo un feliz domingo.